orden del día que aparece ahí presente. Como primer punto tenemos la lista de asistencia y declaración del quórum. Segundo punto, la aprobación de estados financieros abril 2025. Tercer punto, aprobación de la cuarta modificación presupuestal de ingresos y egresos 2025. Cuarto punto, informe de actividades e indicadores de finanzas de abril 2025. Quinto punto, informe de estatus de solicitud de devolución de IVA en trámite y litigio. Sexto punto, informe de actividades y o indicadores de las unidades administrativas integrantes de la Comisión de marzo-abril 2025. Séptimo punto, asuntos generales. Hay un punto registrado, seguimiento de diversos acuerdos derivados de comisiones anteriores. Y séptimo punto, lectura de acuerdos de la sesión. Les pediría a todos los presentes manifestarse si están de acuerdo en la orden del día. Se manifiesten, por favor, licenciado. Muchas gracias, contador Isidro. Muy bien, entonces, con esta apertura que hace el subdirector general administrativo, daríamos formalmente inicio a la presente comisión ordinaria de Gobierno y Administración, siendo hoy 21 de mayo del presente año. Y como primer punto, se procede a la lista de asistencia y la declaratoria de quórum, para lo cual les voy a agradecer que al escuchar su nombre se sirvan a indicarme si están de acuerdo con la misma, por favor. Contador Juan Ignacio Martín. Presente y de acuerdo con la orden del día. Correcto, gracias. Licenciada Elizabeth Mena. Presente y de acuerdo con el orden del día. Gracias, licenciada. Regidor Gabriel Durán. Se incorpora. Contadora Tere Aguilera. Buenos días, presente y a favor con la orden del día. Muchas gracias, contadora. Licenciado Luis Mariano Hernández. Presente y de acuerdo con la orden del día. Gracias, licenciado. Licenciado doctor Hugo Varela. Presente y de acuerdo con el orden del día. Muy bien, muchas gracias. Licenciada Yolanda Sánchez. Presente, de acuerdo con el orden del día. Gracias, licenciada. Contador Ángel Isidro Macías. Presente y de acuerdo con la orden del día. Muchas gracias, contador. Y bien, se precisa que en términos del artículo 102 del reglamento de Zapal estaría usted fungiendo también como representante de la Dirección General en lo que respecta a esta sesión. Bien dicho lo anterior, se hace constar en términos del artículo 63 del reglamento que se tiene el quórum legal para llevar a cabo esta sesión. De igual forma, se tiene por autorizado el orden del día a que se dio lectura. En el mismo sentido, se asienta la presencia de los siguientes funcionarios públicos. Está con nosotros la contadora Lupita Razo Aguirre. Contadora, buenos días. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias, contadora. Buenos días. Está la ingeniera Soledad Alcaraz, la contadora Mireya del Carmen Plasencia, el licenciado Juan José Jiménez Aranda, el licenciado René Alejandro Velázquez y el contador Javier Alejandro Rodríguez Cadena. Adelante, por favor. Si no tienen inconveniente, pasaríamos al punto número 2. Bien, continuamos con esta orden. Adelante, contador. No. Adelante, contadora, por favor. Gracias. Pasamos al punto número 2 de la orden del día. Corresponde a la aprobación de estados financieros al mes de abril. Cedemos el uso de la voz a nuestra gerencia de finanzas. Adelante, contadora Mireya. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Comenzamos con el estado de situación financiera. Muchas gracias, Lupita. Al cierre del mes de abril, cerramos en el activo circulante en 2,687 millones de pesos. Tuvimos una disminución de 37 millones, principalmente en el rubro de efectivo y equivalentes, que tuvimos una disminución de 28 millones. Aquí principalmente se debe a pagos importantes que realizamos de medidores de flujo por 33 millones y un servidor antidesastre para el área de TI por 11 millones de pesos. En derechos a recibir efectivo equivalentes, cerramos el mes en 807 millones. Aquí tuvimos con relación al mes anterior una disminución de 10 millones y fue por recuperación de cartera en la parte de documentos en 9 millones de pesos, así como también el cierre de obras municipales. Aquí tuvimos también una disminución de 4 millones de pesos. En derechos a recibir bienes o servicios cerramos en 57 millones, la disminución fue de 6 millones, principalmente por la amortización de anticipos de las obras que tenemos en proceso.
En almacenes, aquí tuvimos un incremento de 7 millones de pesos por la recepción de medidores de radiofrecuencias sin partes móviles por 9.8 millones de pesos. En el activo no circulante cerramos en 13.088 millones, tuvimos un incremento de 63 millones, principalmente en el renglón de bienes inmuebles, donde se registran las estimaciones, los avances de estimaciones de obra. Aquí tuvimos un incremento de 48 millones. Aquí también se ve reflejada la infraestructura que recibimos de los desarrolladores por 7.9 millones de pesos. También otro movimiento importante que tuvimos es en el renglón de derechos a recibir efectivo o equivalentes, el cual nuestro saldo a favor de IVA es de 1.164 millones y el saldo generado en el mes fue de 16 millones de pesos. El activo total de Zapal cerró al mes de abril en 15.775 millones de pesos. En el pasivo cerramos al mes de abril en 1.002 millones de pesos. Aquí tuvimos una disminución de 161 millones. Aquí principalmente como tuvimos el cierre de obras, se capitaliza el saldo que traemos en acreedores, lo mandamos a patrimonio. Ahí también vamos a ver un incremento principalmente de 153 millones de pesos, que fue el saldo que arrastramos al patrimonio. Fue el principal movimiento que tenemos aquí en el pasivo. Aquí podemos apreciar en la hacienda pública que cerramos en 14.774 millones, el movimiento de aportaciones, aquí vemos el incremento de 154 millones, que es por el cierre de las obras municipales y estatales. En donaciones de capital, aquí vemos reflejada la infraestructura que recibimos de desarrolladores, que en el mes fue de 7.9 millones, y el ahorro del mes corresponde a 24.6 millones de pesos. En el estado de actividades, los ingresos obtenidos son de 250 millones. En el acumulado al mes de abril tenemos 1.058 millones de pesos. Los gastos, 225 millones del mes, 868 millones acumulado en esos 4 meses. El ahorro del mes que ya comentamos de 24.6 millones y en el acumulado tenemos un ahorro de 190 millones de pesos. Dentro de los principales gastos, pues tenemos, al igual que en los meses pasados, el principal concepto es el de nómina con 72 millones, que representan el 32% del gasto total del mes. Posteriormente, energía eléctrica con 29 millones, que representa el 12%. Después tenemos incentivo ecológico, impuestos y derechos, productos químicos, el servicio de vigilancia, gasolina y diésel, los combustibles. Tenemos los artículos de construcción, material eléctrico y las pensiones. Estos son los 10 principales gastos del mes y representan el 59% del total del gasto. En el avance presupuestal, esperábamos ingresos de 973 millones de pesos. Al cierre de abril obtuvimos 1.179 millones. Tenemos 206 millones a la alza. En los egresos esperábamos erogar 2.316 millones. Tenemos comprometidos y ejercidos 2.279. Tenemos 37 millones menos y lo que representa el 98% del ejercicio presupuestal. Y con relación a la recaudación, les puedo comentar que la recaudación del mes fue de 241 millones de pesos en los diferentes conceptos que se aprecian en pantalla. En el acumulado estamos en 981 millones y con relación a 2024, pues estamos arriba, ya que en estos 4 meses del año pasado obtuvimos 908 millones de pesos. Esa sería la información financiera que tenemos al cierre de abril. Estoy a sus órdenes por si tienen algún comentario. Muchas gracias, contadora. No sé si tenemos un comentario. Licenciada Lismen, adelante, por favor. Muchas gracias, Ulises. Me imagino que se tocará un poquito más adelante en solicitudes de la comisión. Solamente quiero dejar establecido que nuevamente
Mi inquietud por el incremento en horas extras. En esta ocasión estamos llegando a 4.81 y es la primera vez que superamos el 5% del concepto de nómina. Entonces, esto se sigue yendo para arriba y pues solamente para dejarlo establecido, que es la razón por la que pues solicito que nos apoyen con hacer este estudio de por qué se están generando tantas horas extras o cómo se podría atender para no estar impactando en el sentido humano a las personas que tienen que cubrir todo este trabajo. ¿Sí? Gracias. Gracias, licenciado. Adelante, contador Isidro, por favor. El micrófono, contador, perdón. Perdón, discúlpenme. Ahí está. Específicamente en este rubro, en el mes en el que estamos, se está revisando los estados financieros. Tuvo una particularidad. Hubo 5 semanas de pago y tres catorcenas. Entonces, lógico, bueno, dentro de cada semana de pago y catorcena, bueno, implica horas extras. Particularmente fue el motivo por lo que se incrementó este monto. De igual manera, estamos haciendo un estudio de causalidades en los cuales única y exclusivamente se deberá de pagar ese concepto. Eso ya se dio en la mesa de días pasados, y les haremos llegar a ustedes la forma como vamos a controlar este rubro. Pero específicamente en el mes en el que se está revisando, fue derivado de ese incremento de fechas de pago, fue por lo que se dio ese monto superior a otros meses. Muy bien. Muchas gracias, contador. Gracias por la aclaración. Si no existen más comentarios, me permito someter a consideración de esta comisión los estados financieros al mes de abril del 2025 en los términos, conceptos y cantidades que se han expuesto. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo, por favor. Contador Juan Ignacio Martín. A favor. Gracias. Licenciada Elizabeth Mena. A favor. Gracias, Lic. Contadora Tere Aguilera Franco. A favor. Gracias. Licenciado Luis Mariano Hernández. A favor. Gracias. Licenciado Héctor Hugo Varela. A favor. Gracias, Lic. Licenciada Yolanda Sánchez. A favor. Correcto. Bien, se hace constar entonces que los estados financieros han sido autorizados por unanimidad de votos de los presentes. Pasaríamos al punto número 3, por favor. Muchísimas gracias. El punto número 3 de nuestra orden del día corresponde a la aprobación de la cuarta modificación presupuestal de ingresos y egresos. Cedemos el uso de la voz nuevamente a la contadora Mireya. Adelante, contadora. Sí, muchas gracias, Lupita. En esta propuesta de modificación que traemos a esta comisión, estamos solicitando nos aprueben la ampliación en ingresos por aportaciones que vamos a recibir de la Federación, 34 millones y 69 millones municipales. Estaríamos incrementando 103 millones en el concepto de ingresos por aportaciones. Estaríamos tomando de los ahorros que ya hemos tenido en ayudas y subsidios de estos 4 meses que ya no se llevaron a cabo, estaríamos tomando 6 millones de pesos. Del remanente también estaríamos tomando 146 millones y los estaríamos aplicando de la siguiente manera. Estaríamos incrementando el POA en su tercer modificación en 248 millones de pesos. Le estamos dando suficiencia presupuestal para contratos de despachos para la recuperación de cartera vencida, 6 millones de pesos para la contratación de algunos despachos. Y en virtud de este incremento en el POA, estamos dándole suficiencia al 1.25 que se le aporta al sindicato por obras de recurso propio. Aquí estaríamos incrementando 1.7 millones de pesos. Si vamos a la siguiente lámina, por favor, para ver cómo se ven los diferentes capítulos del presupuesto. Aquí vemos en la primera parte, en los ingresos, el incremento de los 103 millones que comentamos. Estamos dándole en el capítulo de servicios generales 7.7 millones, que corresponde a los 6 millones
de los contratos de cartera vencida y del 1.25 de la aportación al sindicato. Están en este capítulo. Aquí se aprecia también la disminución de los 6 millones en el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y se está incrementando la inversión para POA 2025, 248 millones, y también podemos apreciar la disminución en el remanente de 146 millones de pesos. Estas serían las modificaciones que traemos a su consideración y estamos a sus órdenes por si tienen algún comentario. Gracias, Sí, adelante, contadora. Tenemos dos comentarios. Primero la licenciada Yolanda y luego el licenciado Luis Mariano, por favor. Adelante, licenciada. Gracias, muchas gracias, Ulises. Mire, ya de esto, lo que se va a utilizar para contratación de despachos de cobranza, ¿va en el sentido ya de prevención de lo que se había analizado antes o nuevamente son despachos de contenciosos para tramitar demandas? Aquí me gustaría que el contador Isidro nos ayudara con este comentario. Si nos apoya, por favor, contador. Gracias. Claro que sí. Claro. Sí, muchas gracias. En la mesa, dentro de los acuerdos del último consejo, fue una mesa donde se derivaron acciones para efecto de disminuir la cartera vencida. Nosotros a partir de 2021 se tienen contratados dos despachos y luego un tercero se incorporó. Estos despachos son los que hacen cobro extrajudicial, y los resultados los dimos a conocer en la mesa de días pasados. El importe que tenemos nosotros considerado para efectos presupuestales, ya estamos agotados. La solicitud de estos 6 millones es para efecto de tener suficiencia presupuestal para seguir trabajando con estos despachos. Uno de los acuerdos derivados en esa mesa no solamente fue continuar con la contratación de la cobranza extrajudicial, sino también incrementar los procedimientos administrativos de ejecución. Esa estrategia la vamos a comentar. Bueno, se comentó en esa mesa y se va a solicitar ampliación del personal de los abogados que apoyan directamente en el área comercial a efecto de tener más capacidad para realizar más PAEs, procedimientos administrativos de ejecución, y con el consiguiente efecto de disminuir la cobranza. Le agradezco muchísimo. Me pongo al día. Muchas gracias, contador. Gracias. Gracias. Adelante, contadora Mireya, por favor. Tenemos aportación también de la consejera Tere. Contadora Tere, perdón. Gracias. Adelante. Sí, a mí también me resulta, bueno, no inquietante, sino sí me gustaría ahondar más en este punto de la cobranza. Yo creo que en la mesa de trabajo se vio que realmente el monto cobrado por estos despachos era del 3.4% de la cartera, lo cual se me hace muy, muy pobre el resultado. Y en relación a invertir más para poder recuperar un activo que, pues, no sé hasta qué punto pudiéramos decir que lo vamos a recuperar, sí sería bueno, pues, que se analizara el que no sea más caro el invertirle que la recuperación. Creo que tenemos que ser más fríos en tomar los resultados, y sí creo que si se contratan despachos, yo como sé que trabajan es generalmente a comisión, entonces no entiendo por qué se les tendría que pagar anticipadamente. Desconozco mucho el punto, pero sí me gustaría si alguien me lo pudiera aclarar. No se paga anticipadamente. Como bien usted dice, es una comisión del importe recuperado. Si me permite, yo le hago llegar a usted y a todos ustedes una relación
de los recargos, de los recargos facturados contra los recargos recuperados y el monto de las erogaciones que hemos pagado a estos despachos. Es como viéndolo desde el punto de vista como una unidad de negocio independiente, es muy por encima el monto de lo que recuperamos contra de lo que se les paga de comisión a los despachos. Si me permite, se lo hago llegar y le aclaramos cualquier inquietud, cualquier duda. Claro que sí. Lo voy a agradecer mucho, Isidro, por favor. Gracias. Es cuanto. Gracias. Adelante, contadora Lupita Razo. Sí, muchísimas gracias. Con relación al 1.25 de aportación al sindicato, ¿esta ampliación o este importe no se tenía contemplado anteriormente o a qué obedece este ajuste? Lupita, vamos a ir haciendo estos incrementos en virtud de que como se van haciendo las modificaciones, las ampliaciones al POA, el monto que se tenía presupuestado, pues evidentemente es menor porque empezamos con un POA mucho menor. Entonces, cada que haya ampliación al POA, vamos a estarle dando la suficiencia por las obras que sean de recurso propio, porque pues bueno, de acuerdo al contrato colectivo, se le tiene que hacer la aportación al sindicato precisamente por eso. Entonces, vamos a estar actualizando en cada POA el monto correspondiente al sindicato por las obras que sean de recurso propio. Gracias. Sí, a la orden. Adelante, contador, no tenemos más comentarios y bueno, hacemos también constar la presencia del regidor Gabriel Durán. Adelante, por favor, contadora. Pues sería todo de la exposición, Uli. No sé si nos apoyen, por favor, con la votación. Muy bien, con mucho gusto. Bien, se somete a consideración de los integrantes de esta comisión la cuarta modificación al presupuesto en los términos y cantidades ya expuestos. Quien esté por la afirmativa, sírvase manifestarlo, por favor. Contador Juan Ignacio Martín. A favor. Gracias, contador. Licenciada Elizabeth Mena. A favor. Gracias. Contadora Tere Aguilera. A favor. Gracias, contadora. Licenciado Luis Mariano Hernández. A favor. Okay. Licenciado Doctor Hugo Varela. A favor. Gracias, licenciado. Licenciada Yolanda Sánchez. A favor. Correcto, gracias. Regidor Gabriel, sé que se acaba de conectar. ¿Pudo ver la información? ¿Está de acuerdo con la propuesta? Sí, de acuerdo, a favor. Correcto. Bien, se hace constar entonces que la cuarta modificación queda autorizada por unanimidad de votos de los presentes. Siguiente punto, por favor. Continuamos con el punto número 4 de nuestra orden del día, correspondiente al informe de actividades o indicadores del área de finanzas. Continuamos con la contadora Mireya para la presentación del punto. Adelante, contadora. Sí, muchas gracias, Lupita. Con relación a los indicadores de la gerencia de finanzas, tenemos que en la liquidez total teníamos una meta de 8.33 y afortunadamente llegamos exactamente al mismo número. Las proporciones del estado financiero pues nos dieron la misma cantidad. En utilidad operativa esperábamos 7.57%, llegamos al 7.50%. En saldo a favor de IVA, la meta era estar en 1.146, estamos en 1.164 al cierre de abril. En el avance presupuestal de egresos esperábamos el 100%, estamos al cierre de abril al 98.4% del avance. En el remanente del estado de actividades que obtuvimos fue de 24.6 millones de pesos y la utilidad operativa acumulada esperamos cerrar el año en 6.57 y al cierre de abril estamos en 10.45. Esta sería la información de los indicadores. No sé si tengan alguna duda. No se advierten comentarios. Muchísimas gracias. Damos por gracias presentado a este ustedes. informe. Gracias. Bien, pasamos al punto número 5 de nuestra orden del día. Corresponde la presentación del informe de estatus de solicitudes de devoluciones de IVA en trámite y litigio. Cedemos el uso de la voz al licenciado René Velázquez. Adelante, licenciado.
Muchas gracias, Lupita. Consejeros, compañeros, buenos días. Bueno, a manera de resumen, digo, parece la lámina de siempre en cuanto en porcentaje, ¿dónde nos encontramos al día de hoy? Como pueden apreciar, el 15% lo tenemos ahorita en proceso de litigio. Como lo adelantamos por ahí a finales del año pasado y a inicios del presente, no esperamos tener recuperaciones este año de un proceso de litigio, considerando, pues, digo, los tiempos que se está tomando el Poder Judicial. Y máxime que la gran parte de esto, como pueden apreciar, 66 millones están en juicio de nulidad, es decir, están en primera instancia. No obstante ello, pues bueno, considerando lo del ejercicio pasado, ha bajado considerablemente el porcentaje que tenemos en litigio. En cuanto a lo pendiente por ingresar en el SAT, tenemos el 77%. Y bueno, también hemos aumentado en porcentaje los montos que tenemos ahorita en proceso o listo para entrar en proceso. Como pueden apreciar, pues prácticamente, digo, a cierre de este mes vamos a tener ya en proceso de resolución o ya ingresados el 8% del total en trámites de devolución efectivamente ingresados. Ahorita les voy a dar más detalle de estos datos. Adelante, por favor. Los que se encuentran en proceso y que aparecen en pantalla, pues bueno, son febrero, abril, junio, agosto, todos de 2020. Como pueden apreciar, el 1 de febrero de 2020, ese a la fecha de elaboración de la presentación ya estaba en proceso de pago. Aquí les confirmo, ya fue depositado, ya fue resuelto favorablemente. Era un remanente que traíamos, y como pueden apreciar, ya habían devuelto 11 millones y pues ahorita solicitamos 5 más que habían estado pendientes derivado de la estrategia. En cuanto a los siguientes, como pueden apreciar, también ya vamos adelantados. Vamos en el día 21 y en el día 18, en el caso de abril y julio, y en el caso de agosto vamos en el día 11. En los primeros dos ya vamos en el segundo requerimiento, el cual ya vamos a estar atendiendo antes de que termine este mes. Y pues bueno, el último tenemos fecha para el 17 de junio para poder atender el primer requerimiento. De todas formas, les vamos avisando cómo van estos trámites. Hasta ahora no ha habido mayor comentario del SAT, por lo cual consideramos que a finales del siguiente mes ya estamos recuperando los montos que aparecen en pantalla. Adelante, por favor. Los que están listos para ingresar son los que aparecen en pantalla, uno de 2021, dos de 2020, y como pueden apreciar, pues bueno, son 25 millones de pesos que se le sumarían al monto que acabo de presentar. Adelante, por favor. Considerando lo efectivamente recuperado en lo que va del ejercicio o lo que parece en pantalla, son 126 millones de pesos, prácticamente 127. Respecto de la presentación del mes anterior, tenemos como novedad las últimas dos líneas. Uno que fue depositado el 9 de mayo, correspondiente a julio 2017, que fue un remanente, y el que ya ahorita apareció en pantalla, que es el correspondiente a febrero 2020. Y bueno, a la fecha de elaboración de la presentación no había sido devuelto, pero al día de hoy ya está. Entonces, considerando ello y considerando que vamos pues ya prácticamente a mitad del ejercicio, considerando la expectativa de recuperación, pues bueno, vamos conforme a tiempo, incluso un poquito adelantados. Digo, considerando que nuestra expectativa de recuperación para el presente ejercicio era de 200 millones de pesos. Pues ya llevamos 127. Adelante, por favor. Y bueno, esta nada más es meramente un resumen de cómo vamos en cuanto al tema de la recuperación. Como ya lo saben, pues bueno, fue acompañado a esta presentación un archivo de Excel donde viene a detalle la integración de cada uno de estos números por ejercicio, también mes a mes, y pues bueno, viene acompañado de toda la información soporte de lo que acabo de presentar. Por lo que si no hay mayor comentario, pues sería todo de mi parte en cuanto a este punto. Muchas gracias. Adelante, contador Lupita. Tenemos un comentario, René. Sí, Adelante, por favor. muchísimas gracias. En cuanto a la cifra acumulada que se mencionó, licenciado René, efectivamente vienen ahí dos importes que corresponden al año anterior. Ahí no cabría hacer el ajuste para que nada más nos quedara lo del 2025. Sí, Lupita, mira, de hecho, lo que platicamos fue como esto cayó después de que fue la presentación, no solamente la de la Comisión de Gobierno de diciembre, sino de la propia de Consejo, entonces lo tenemos que incluir en algún dato. O sea, podríamos hacer el ajuste el año pasado o podemos incluirlo en este, pero como aquí en la Comisión de Gobierno realmente se presentó sin incluir esos dos datos, prácticamente cayó el último día del año, es por lo cual lo traemos ahorita, Lupita. Y no lo habíamos considerado para el año pasado. Es un importe no reportado entonces, ¿verdad? No tanto por la fecha. Exactamente. Correcto. Exactamente. Gracias. No, a ti, Lupita.
No se aprecian comentarios. Daríamos entonces por presentado tu informe. Muchísimas gracias, licenciado René. A ti, Lupita. A continuación pasamos al punto número 6 de nuestra orden del día. A continuación corresponde la presentación de los informes de actividades o indicadores de cada una de las unidades administrativas que conformamos esta comisión. Vamos a comenzar, va a ser por el periodo marzo-abril y bueno, vamos a comenzar con nuestro departamento jurídico. Seguimos contigo, licenciado René. Muchas gracias, Lupita. Si me ayudas con la presentación, por favor. Nuevamente, buenos días. En cuanto al primer punto a informar, que es de forma recurrente, pues bueno, tenemos el estatus de los procedimientos contenciosos que actualmente tenemos vigentes. En cuanto al tema de juicios laborales, prácticamente se incrementó uno solo. Digo, aquí como ya lo hemos platicado, el número es grande considerando las demandas de los extrabajadores por ahí de la exconcesionaria de la planta de tratamiento. Digo, realmente juicios relacionados con trabajadores Zapal son los menos, pero bueno, es el número y es de la forma que está integrado. En cuanto a los juicios administrativos que tenemos vigentes, son 310. Al respecto, pues bueno, son lo que ya hemos platicado, impugnación de recibos y por ahí las estrategias que traen un par de abogados en cuanto al tema de demorar el pago de los montos de vengados por el suministro de agua. En cuanto a los amparos, pues bueno, aquí tenemos los amparos de derecho de acceso al agua, que ya lo comentamos por ahí en la reunión de Consejo de diciembre. Respecto a este punto y considerando también los datos involucrados, se acompañó en un archivo adjunto. Todos los detalles vienen ahí. Si hay cualquier comentario respecto de ello o el sentido, pues estoy a sus órdenes. Y en cuanto a juicio de responsabilidad patrimonial, tenemos únicamente dos, uno ya prácticamente por concluir y uno más reciente. De igual forma, como lo hemos comentado, si hay alguna duda respecto a esta integración, con todo gusto lo podemos ver de forma individual. Adelante, por favor. En cuanto a estadística, digo aquí sí, este es un dato muy importante comentarlo. Aquí incluimos prácticamente los juicios que tenemos en los últimos 5 ejercicios. Como pueden apreciar, en 2025 la cifra ha bajado de forma notoria. Prácticamente vamos a la mitad del ejercicio y únicamente llevamos 66. Digo que si lo comparamos con la cifra más baja que hemos tenido en los últimos 5 años, que era 331 anualmente, y la más alta de 437 en el 2023, pues bueno, si sigue esta tendencia, sí va a haber una baja en cuanto al número de impugnaciones. Digo, aquí básicamente, ¿por qué ha sucedido esto? Porque varios de los usuarios que usualmente impugnaban, pues bueno, se están dando cuenta que realmente no están logrando una nulidad del monto de adeudo, simplemente logran una nulidad del recibo y realmente el cobro ahí sigue. Entonces, la expectativa en cuanto a la presentación de este tipo de litigios ha bajado. De igual forma, pues bueno, cada bimestre le estamos informando de cómo va esta cifra. Adelante, por favor. Y aquí confirmar, pues bueno, nuevamente quienes más tienen impugnaciones, estamos hablando de tarifas domésticas, y de ahí la que le sigue es la mixta y después ya sigue la comercial y la industrial. Nuevamente ratificando que la estrategia va más encaminada a un tema de cuentas domésticas y pues bueno, es por ello que también ha bajado el tema de impugnaciones. Adelante, por favor. En cuanto a la estadística de las cuentas que se encuentran en litigio, pues vemos que no es ni el 1%, o sea, sigue siendo el 0.2, 0.3 máximo en cuanto al número de cuentas que tenemos en litigio, y la contingencia efectiva que tenemos a la fecha de la elaboración de esta presentación es de 46.5 millones, lo que representa estas impugnaciones. Nuevamente haciendo énfasis en que realmente no están impugnando el origen del adeudo, sino simplemente el recibo. Entonces, realmente, independientemente del sentido que tome el litigio, difícilmente el monto de la contingencia variará. Adelante, por favor. En cuanto a las clausuras, este también dato nos pidieron que lo trajéramos por separado. Como pueden apreciar, pues prácticamente en los últimos 3 ejercicios hemos llegado a 302 clausuras, de las cuales 272 no fueron impugnadas y al día de hoy se encuentran clausuradas, o bien ya se acercaron para regularizar su situación directamente aquí en nuestra área comercial. Son 30 litigios los que traemos, y en cuanto al sentido de los litigios, adelante, por favor. Realmente al día de hoy tenemos 16 favorables. En cuanto a la confirmación y lo que nos ha servido mucho, pues bueno, es lo que hemos comentado,
en el sentido del riesgo que representa tanto para la ciudadanía como para la infraestructura pública del Zapal, arrojar o las descargas que se hacen fuera de parámetros a las redes. Entonces, pues bueno, vamos bien en este tema. Adelante, por favor. En cuanto a las quejas de Profeco, bueno, aquí hacer énfasis que al día de hoy llevamos únicamente 10 y de estas 10 son pocas las que se encuentran vigentes al día de hoy. También por el tema de los datos personales de las personas involucradas, pues bueno, esto fue acompañado en un archivo adjunto y no está propiamente en la presentación. Adelante, por favor. Y si hacemos la comparativa en cuanto al número de usuarios que se atienden aquí en la mesa de atención o en Miércoles Ciudadano, pues podemos apreciar que es mucha la diferencia, o sea, que sigue siendo el tema de mediación y el tema de acercamiento, digo, que tanto nos han insistido nuestra consejera Yolanda, pues bueno, ha sido el resultado de ello, y pues bueno, comparar 10 de un total de 571 atendidas, pues estamos hablando de que es mucha la diferencia y está funcionando bien nuestra área de atención a clientes. Adelante, por favor. En cuanto a solicitudes de información, adelante, consejera. Gracias, René. Solo una pregunta ahí. En estos temas de Sí. Profeco son mínimos, pero el cobro indebido, o sea, sí es un cobro indebido, y si es eso, ¿qué acciones estarían realizando para subsanar? Sí, no, mira, realmente la queja o el origen, sí, en efecto, varios de ellos son cobro indebido. Lo que más atiende, digo, es el famoso aire en la línea. Sin embargo, pues se viene a hacer la prueba, se les trae su propio medidor, o sea, se retira y se hace la prueba con su medidor, y ya con los nuevo esquema tecnológico que tenemos, se dan cuenta que aunque sea aire no lo computan. Entonces ya se quedan más tranquilos y eso los lleva a que lleguen a un acuerdo y pues prácticamente aprovechan el tema de un pago a parcialidades o alguna disminución en caso de que existiese una fuga. Pero sí se les muestra, o sea, prácticamente se toma su medidor, se hacen las pruebas con el presente de su medidor y pues al darse cuenta que realmente no hay un cobro indebido es como se procede a cerrar. Perfecto. Muchas gracias, René. No, a ti, Yolanda. Adelante, por favor. En cuanto a solicitudes de información, pues bueno, este es un dato meramente informativo, son prácticamente los oficios, solicitudes que nos hacen autoridades o juzgados, tanto locales o federales, en cuanto a localización de determinadas personas en relación con nuestra base de datos. Digo, al día de hoy tenemos atendidas 4,224 solicitudes en tiempo y forma. Adelante, por favor. Finalmente, en cuanto a la regularización... Una pregunta Adelante. de la licenciada. Adelante, Ay. licenciada Liz. Perdón, René, no sé si tú sabes quién me puedas ayudar, porque haz de cuenta, se Sí. acercaron para mí unos colonos de la Sociedad de Colonos de Lagos del Campestre. El mes pasado, en varias casas, llegó un incremento impresionante del consumo promedio. Entonces, nos hicieron favor de ir a hacer una revisión a uno de los domicilios, pero ahorita que escuchaba lo que decías, cuando llegaron, pues resulta ser que no había agua. En ese horario no se manda agua a Lagos del Campestre, entonces nos dejaron la hojita donde viene ahí, pues no se pudo verificar el medidor por falta de agua, de suministro de agua. Pero en los horarios en donde en Lagos del Campestre se suelta el agua, pues ya no es horario de trabajo para la gente de Zapal. Ahorita el sentir del fraccionamiento de varios, ya se juntaron como unos 10 estados de cuenta, donde está este incremento en el último mes, de verdad, más del doble de lo que suelen pagar en promedio. Entonces, la inquietud que me hacen es si pues puedo averiguar cómo hacerle para checar, porque cuando fueron, pues no había servicio de agua. Y ahorita que mencionaste que en algunos casos se quitan los medidores, se retiran para probar, no sé si eso también pudiera aplicar en este caso, que no han pasado a demanda, simplemente están como que pues viendo qué hacer porque sí están extrañados del cobro tan alto. No sé si es el foro para comentarlo o preguntarlo, pero por lo que compartiste es que me surgió la duda. Sí, no se preocupe, consejero. Mire, yo tomo nota para verlo directamente con nuestra área comercial. O sea, definitivamente, pues, si mandamos una inspección y no hay agua, pues bueno, eso no puede estar pasando. O sea, realmente si hay una inspección, pues bueno, ya sería cuestión nuestra ir cuando sí existe suministro de agua. Tenemos que coordinarnos con nuestra área correspondiente. Pero tomo nota y terminando la reunión yo lo veo directamente con el gerente comercial para ver qué está pasando. O sea, realmente también hay que ver qué tipo de recibo qué tipo de medidor tienen,
y partiendo de ahí, pues bueno, lo revisamos con todo gusto, consejero. Muchísimas Gracias, gracias, René. René. Coincido también, Adelante, yo Juan Pablo me Isidro. comprometo, perdón, coincido, también me comprometo a verlo directamente con el área comercial para que se atienda la situación que comenta, consejera. Muchísimas gracias, contador Isidro. Adelante, René. Gracias. Bueno, en cuanto al tema correspondiente a la regulación de predios, si gustan por tema de tiempo, me voy a la siguiente lámina, que es el resumen global. Si me ayuda, Lupita, con la siguiente, por favor. Aquí tenemos el estatus general en cuanto a cómo vamos, en tema de nuevos desarrollos, que es donde tenemos el grueso de tema de regularización. Como tenemos actualmente ya 170, que son los que están o regularizados o ya con instrucción en notaría, prácticamente nada más siguiendo el procedimiento ante el fedatario para que nos libere la escritura. En cuanto a donaciones, tenemos actualmente 24 en trámite. Esto nos han estado apoyando nuestros compañeros del ayuntamiento. Vamos a ver cómo vamos, cuántos podemos cerrar en este ejercicio. Y en cuanto al tema de jurisdicciones voluntarias, este sí es un tema aparte. Actualmente tenemos en proceso 2. Si requieren más datos de esto en particular, con todo gusto lo vemos de forma individualizada. Igual forma, en atención a una solicitud que se hizo en la comisión de hace 2 meses, nada más comentarles que fue acompañado a esta presentación igualmente la integración con la versión pública de cuáles son los predios en los que estamos trabajando al día de hoy. En ese archivo, nada más por si les llama la atención, que es más de los 374 que tenemos aquí, pues básicamente corresponde a que también agregamos los predios que estamos regularizando actualmente y que obedecen a obras que en este momento se están trabajando. Estamos hablando prácticamente del colector San Crispín y estamos hablando de los predios que se están liberando también para el tema de la descarga indirecta directamente en la Patiña. Entonces, de ahí radica la diferencia. De igual forma fue acompañado en un Excel y cualquier duda o cualquier comentario en lo individual, con todo gusto los puedo atender. Adelante, por favor. Y bueno, muy rápido, nada más en este periodo, estos fueron los predios que fueron regularizados, fueron 13. Estamos hablando 3 de nuevos desarrollos, que son las primeras 2 líneas, y las demás son las servidumbres, precisamente de las obras que traemos ahorita, y pues bueno, incluso pueden apreciarlo por la zona de qué derivó esa regularización. Adelante, por favor. Finalmente, nada más el estado general, también una parte que nos corresponde a nosotros es el tema de regularización o renovación de títulos de explotación de agua. Aquí prácticamente es el estatus general en cuanto a los que hemos tenido en el año. Prácticamente en el segundo o tercer informe de cada año les estoy informando esto. Aquí comentarles, en cuanto a la Conagua, ha habido un tema muy, muy lento, están atendiendo. O sea, prácticamente el ejercicio pasado por mes estábamos regularizando de 4 a 5 títulos de concesión. Ahorita los que aparecen en pantalla ya los vamos arrastrando prácticamente desde noviembre, diciembre del año pasado. Hay una demora muy grande en Conagua, pero bueno, pues ya estamos trabajando en conjunto también con dirección para ver cómo podemos agilizar este tema. Por mi parte sería todo. Si no hay mayor comentario, les agradezco. Adelante, consejero Gabriel. Pues, René, yo creo que hay que poner atención en todos los terrenos que ven de origen ejidal. Está viendo que trae bastantes ahí en el archivo que enviaste, en virtud por todo el proceso que nos llegue hasta su terminación y les demos pie a van haciendo cambios de mesas directivas y pues, el que llega pues quiere echar atrás los acuerdos, entonces sería que revisar esa parte. Es cuanto, gracias. Con todo gusto, Gabriel. Le ponemos especial atención a ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado René Damos, por presentado tu informe. A continuación se Lupita. presenta el informe de la Contralor Interna. Pues me permito darles lectura a mis cifras. Bueno, por el periodo que se informa, comentarles que se generaron 220 acciones de vigilancia. Por la parte financiera, fueron 2 revisiones del monitoreo de la recaudación por el mes de marzo-abril. Asimismo, estuvimos haciendo arqueos a la sucursal centro y a lo que es el Departamento de Control Vehicular.
En el mes de abril hicimos la revisión de la concentración de unidades vehiculares de Semana Santa y también iniciamos la revisión de activos relacionados con las cámaras de vigilancia y centro de monitoreo. Por lo que hace a la contratación pública, estuvimos revisando 9 bases de adquisiciones, 11 fallos de adquisiciones, 2 bases de obra y 6 fallos de obra. Prácticamente son los temas que se ven en cada uno de los subcomités. Respecto de la recepción de obras y servicios relacionados, estuvimos participando en 101 entregas recepción por la obra, 50 relacionadas con la supervisión de obra y 26 entregas recepción de proyectos. Asimismo, dimos inicio a 9 auditorías de obra pública. Prácticamente estamos revisando las obras relacionadas con la nanotecnología. En total tenemos acumulado 372 acciones. Por lo que hace a las auditorías o revisiones externas, se sumó en este periodo una revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado respecto a la evaluación de desempeño en esta su nueva edición, porque es el ejercicio 2024, y se le denomina Cómo andamos Guanajuato en la calidad de los servicios públicos. También se sumaron 9 investigaciones, algunas de ellas derivadas de los resultados de las auditorías y o revisiones. En el semestre, por lo que va del año, tenemos acumuladas 23 acciones externas. Con respecto a los resultados de las auditorías, en este periodo se sumaron 10 informes, 3 de ellos sin observaciones, 7 de ellos sí con algunas observaciones y o recomendaciones. Dentro de los informes que están sin observaciones son los arqueos que se hicieron al Departamento de Control Vehicular, asimismo a los arqueos que se realizaron en la sucursal centro, y también por lo que hace a la obra construcción de la línea de conducción de agua potable en el Pozo Oriente 36, esa auditoría también se determinó limpia. En cuanto a las observaciones, se sumaron 30, 9 de ellas están solventadas y 21 se encuentran en proceso o por solventar o atender. Y en cuanto a los resultados de las investigaciones, se archivó una investigación que había iniciado la Contraloría Municipal relacionada con una documentación que fue siniestrada en año anterior. Por lo que hace el reporte de quejas y denuncias, en este periodo de marzo a abril se sumaron 77, 24 de ellas relacionados con los servicios, como puede ser falta de agua, fugas, reconexiones, 15 relacionadas con la atención ciudadana, ello respecto de la inconformidades en cobros, o bien porque el usuario califica como mala o como una falta en la atención. 20 contra particulares, en este caso son por desperdicios de agua, por el uso de las bombas presurizadas o bien por robo de agua. Y finalmente 18 que tenemos catalogados como actos indebidos, prácticamente esto es por el uso de las unidades vehiculares, en su caso algunos temas de acoso o hostigamiento laboral, asimismo algunas quejas o denuncias por supuestas solicitudes de dinero, incumplimiento de las normas. Estos son los temas que tenemos por este periodo. En cuanto a las declaraciones patrimoniales, en el periodo que se informa se sumaron 39, 7 iniciales, 23 anuales y 9 de conclusión. Bueno, aquí aprovecho para comentarles que lo que es el mes de mayo, estamos ahorita en el periodo álgido en cuanto a la presentación de las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos del ZAPAN. Por lo que hace la participación en comités y subcomités, estuvimos participando en 49 actos relacionados con el subcomité de adquisiciones, entre ellas pues aperturas, visitas al sitio, juntas de fallos, etc. En cuanto a obras y proyectos fueron 24 en los mismos procedimientos que les acabo de mencionar. Tuvimos una sesión de control interno y participamos en 2 sesiones de COCOSOP, que son los comités de Contraloría Social de Obra Pública, para la vigilancia de la obra pública. En cuanto a las actividades administrativas, estuvimos participando en 4 capacitaciones, entre ellas el uso del sistema de plataforma de control de archivos, el tema de las declaraciones patrimoniales, estuvimos también en un curso de estimaciones y números generadores, y el uso del sistema de observaciones y recomendaciones.
Estuvimos también preparando y presentando el informe de actividades del programa que llevamos en coadyuvancia con la Contraloría Municipal y que es un programa generalizado que se están desarrollando por todos los órganos internos de control. También estuvimos participando en la revista Súmate al Control con 2 artículos, uno de ellos recordando el principio de la integridad y la honestidad y el uso relacionado con la regla de integridad de la actuación pública y el uso ético de los vehículos oficiales. De igual manera, atendimos 3 solicitudes de la unidad de transparencia en la que se nos pidió un listado de quejas por acoso sexual y laboral de 2020 al periodo 2025. También el listado de cantidad de quejas contra un servidor público y también se nos preguntó cuáles son los mecanismos de denuncia que tenemos disponibles en Zapal. Y en específico lo que es el área de Contraloría Interna. Participamos en el levantamiento de 4 actas entrega-recepción de 3 supervisores y del subdirector general administrativo. Y también comentarles que se implementó un documento aquí en la Contraloría Interna que denominamos declaratoria ética para tener y reafirmar el compromiso ético que tiene nuestro personal en la realización de auditorías y revisiones. Pues de mi parte es todo, estoy a sus órdenes para cualquier duda y o comentario. No tenemos ninguna participación, contadora Lupita. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con la presentación de nuestros informes bimestrales. Toca el turno a nuestra unidad de transparencia. Cedo el uso de la voz al licenciado Juan José Jiménez. Adelante, licenciado, te proyecto enseguida. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, en el periodo que se informa, fueron 130 solicitudes en el periodo, divididas en 84 enero-febrero y atendimos 46 para marzo-abril. Bueno, es el número de solicitudes de marzo-abril, que son las 46 que les comenté. De esas tuvimos 46 de acceso a la información pública y no tuvimos ninguna de derechos ARCOP, que es acceso, rectificación, cancelación, oposición o portabilidad de datos personales. Esa no recibimos ninguna en el periodo que se informa. En cuanto al tiempo de respuesta de las solicitudes recibidas, en el periodo que se informa, marzo-abril, fueron 46 solicitudes, las cuales atendimos 2 en un periodo de 6 a 8 días y las 44 restantes en el periodo de 1 a 5 días. Nuestro promedio de respuesta son 4 días a las solicitudes presentadas por las personas que acuden a nosotros. Ok, en lo que refiere a obligaciones de transparencia, tenemos publicado al 100% el primer trimestre del 2025. En lo que refiere a sesiones de capacitación, el periodo que se informa, realizamos 2 en lo que va del año y tenemos una que se va a realizar en este mes de mayo, el próximo viernes. Tendremos una, no sé si por ahí alguien tuviera interés, les podría yo mandar la liga para que vean la forma en cómo las desarrollamos las mismas, ¿no? En lo que refiere a oficialidad de partes, aquí vemos la numerología de los oficios que ingresan vía oficialidad de partes a cada una de las unidades administrativas. Bueno, por mi parte es todo y quedo atento. Saludo para todos. Bien, si no tuviera ningún comentario, pasamos entonces a la presentación del informe de actividades de nuestra prosecretaría. Adelante, licenciado Ulises. Muchas gracias. Aquí nada más antes de comenzar, la licenciada Yolanda expresa tener interés en participar en la capacitación. Licenciado Juan José, ¿nos podrías mandar la liga en el chat? Sí, claro, encantado. Por ahí mando la liga. Va a ser vía Zoom, la tendremos el próximo viernes y el tema que voy a impartir va a ser acceso a la información y protección de datos personales. Claro, será un gusto y un placer que me pudieran acompañar. Les voy a agradecer mucho. Gracias, licenciado. Bien, pues seré breve. En sus correos está ya el informe completo. Me detendré solamente en algunas láminas. En el periodo que se informa, marzo y abril, tuvimos un total de 5 sesiones del Consejo Directivo, generándose un total de 24 acuerdos que se dan seguimiento, bueno, con municipio o en el estado, en alguno de los casos. La siguiente, por favor. Algunos de los temas relevantes, bueno, está propiamente la instalación de este Consejo Directivo, la designación de presidente, secretario y tesorero como lo establece el propio reglamento, calendario de sesiones, la integración de comisiones. Bueno, este trabajo que hacemos
cada nuevo consejo directivo. La siguiente, por favor. Igual es un listado de algunos temas relevantes en el mes de abril. En el comité de adquisiciones, la siguiente, está bien, esa del comité de adquisiciones está perfecta. Se reportan 3 sesiones en el periodo que se informa. En este periodo, bueno, se adjudicó un total de 32.29 millones de pesos. Este comité de adquisiciones, al igual que el de obra pública, bueno, una de las tareas principales es asignar el recurso público en términos de lo que establece la Constitución política en cuanto a la eficiencia, la eficacia, la oportunidad del recurso, y bueno, hacemos el acompañamiento conjuntamente con las Contralorías, con el Departamento Jurídico, en el blindaje del voto de ustedes como consejeros. En este periodo fueron 3 sesiones. La siguiente, por favor. Ahí está el desglose de los temas que se vieron en estas sesiones. Se revisaron 9 bases de licitación pública, 4 documentos de evaluación, que es este documento que emiten las unidades administrativas del ZAPAL para hacer formalmente la propuesta a los integrantes del comité de la adjudicación correspondiente. Los 4 fallos, que son el documento que ustedes como consejeros firman. Se generaron, bueno, consecuentemente las 3 actas y 25 acuerdos. La siguiente, por favor. De forma similar, en el caso de obra pública, hubo una asignación de 61.3 millones. La siguiente. Y bueno, el blindaje que a través de todas las áreas de aquí de Zapal al interior, y no propiamente solamente de esta prosecretaría, sino, reitero, jurídico, contralorías, la propia dirección general con todo su equipo. Aquí está el desglose. Fueron 2 dictámenes previos, que son estos documentos que antes de emprender una licitación pública tienen que emitirse por parte de la dirección y el equipo operativo para garantizar que las autorizaciones, permisos, licencias, etcétera, que establece la ley están cumplidas. Bueno, se emitieron 2 en este periodo, 6 documentos de evaluación, 6 fallos y pues el acta del comité que tuvimos. La siguiente. En el caso de comisiones, aquí está el desglose de las reuniones que tuvimos, no me voy a detener, fueron 8 en total. Este es el acuerdo el seguimiento, perdón, de los acuerdos en comisiones. También ya la información la tienen ustedes. La siguiente, por favor. En el tema de certificaciones, bueno, que es una labor, y agradecerle como siempre a nuestra secretaria, la licenciada Yolanda, y en este periodo también a la licenciada Liz Mena, quien nos estuvo apoyando también en suplencia de la licenciada. En este periodo que se informa, se giraron un total de 55 certificaciones, folios de certificaciones. 23 de ellas tienen que ver con todos los requerimientos que hacen pues, los órganos fiscalizadores, 32 con respecto a los acuerdos del Consejo para dar seguimiento, reitero, ante el municipio o el Estado de nuestro acuerdo de Consejo, y se cotejaron en total poco más de 1,100 fojas. La siguiente, por favor. En cuanto a la revisión de instrumentos notariales y convenios, pues una labor que hacemos conjuntamente ahí con el licenciado René para poder dar blindaje y certeza legal tanto a la firma del presidente y nuestra secretaria, que son los representantes legales de esta paramunicipal. Pues en pantalla podrán ver algunos de los asuntos más representativos, digamos así, que se celebraron en el mes de marzo y en abril, algunos instrumentos notariales y convenios de colaboración. La siguiente, ok. Hasta aquí es el informe. Yo quedo a sus órdenes cualquier comentario. No se advierten comentarios, licenciado. Muchísimas gracias por tu informe. Al contrario, gracias. Bien, con este informe hemos terminado la presentación de los informes de todas las unidades administrativas. Pasamos al siguiente punto de nuestra orden del día, relativo al seguimiento de acuerdos de sesiones anteriores, en asuntos que es como asuntos generales. Bueno, comentarles que los acuerdos continúan aún en trámite, salvo la tarea número 6, donde se estableció hace 2 comisiones que como parte del informe bimestral del Departamento Jurídico se estableciera pues esa relación de inmuebles que se encontraban en proceso de regulación y de escrituración. Se agregó en el anexo 3 la información correspondiente y bueno, el licenciado René nos dio cuenta respecto de este punto. Si ustedes así nos lo permiten, podríamos estar ya
dando de baja esta tarea y bueno, pues el resto de las tareas continúan en trámite. No sé si aquí quieran hacer algún comentario, contador Isidro, o bien con esta explicación queda suficiente. Adelante, no sé si tengan algún comentario. El único pendiente es el compromiso, ya estamos trabajando el tema de las horas extras y en la siguiente sesión estaríamos llevando un impacto y una revisión de las mismas con las causas, las causalidades que única y exclusivamente se pudieran pagar horas extras, pero todo lo demás estaría de acuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte sería todo por lo que es el orden del día. Lo hemos agotado. Muchísimas gracias. Cedo el uso de la voz nuevamente a nuestro contador Ángel Isidro para el cierre de la sesión. Gracias. No sé, le solicitaría al licenciado si hiciéramos la lista de los acuerdos de la sesión y si no hubiera, y darle seguimiento para el cierre de la sesión, mi estimado licenciado Ulises. Claro que sí, estimado contador. Bueno, en la presente sesión se generó un acuerdo correspondiente a enviar una ficha ejecutiva respecto a la cartera vencida donde se detalle los montos facturados, los montos recuperados por despachos y cuál es el porcentaje pagado a cada uno de ellos. Esto a raíz de la petición que nos hizo la contadora Tere Aguilera. Sería el único acuerdo, una petición que, bueno, ahí una denuncia, digámoslo así, un asunto ciudadano reportado por la licenciada Liz Mena y bueno, ahí se quedó prácticamente de atender directamente por usted, contador Isidro. Pero propiamente como acuerdo el que acabo de comentar de cartera vencida. Ok, si no hubiera algún otro punto que comentar, les agradezco mucho la presencia de todas ustedes, todas y todos ustedes, a esta sesión de la Comisión de Gobierno y Administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. Muchas gracias y buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buen día.